Ahora, profundizaremos en el proceso de la indagación y exploraremos las preguntas y la inversión con mucho más detalle. Mi propósito es el de apoyarte cuando empieces a viajar al anterior de la mente infinita y a comprender que no hay nada que temer. No hay ningún lugar al que puedas viajar sin que la indagación te sostenga con seguridad. El trabajo siempre nos lleva de vuelta a quienes realmente somos. Cada creencia investigada hasta alcanzar la comprensión permite que la siguiente creencia emerja a la superficie. Deshaces una creencia, después la siguiente, y así sucesivamente. Entonces descubres que realmente esperas con ilusión llegar a la siguiente creencia. En un momento determinado, quizá descubras que vas al encuentro de todos los pensamientos, sentimientos, personas y situaciones como si recibieses a un amigo. Hasta que al final estás buscando un problema y te das cuenta de que hace años que no has tenido ninguno. Primera pregunta. ¿Es eso verdad? En ocasiones, de inmediato resulta obvio que la afirmación que has escrito no es verdad. Si la respuesta que llega a ti es un claro no, entonces pasa a la tercera pregunta. Si no es así, veamos otras maneras de examinar más extensamente la pregunta. ¿Cuál es la realidad de eso? Si tu respuesta a la primera pregunta es sí, pregúntate, ¿cuál es la realidad de esta situación? Investiguemos la afirmación, Paul no debería ver tanto la televisión. ¿Cuál es la realidad de esto? Según tu experiencia, ¿ve mucho la televisión? Sí. La realidad es que la mayoría de los días, Paul mira la televisión entre 6 y 10 horas. ¿Cómo sabemos que Paul sí debería ver tanto la televisión? Porque es lo que hace. Esa es la realidad de la situación. Esa es la verdad. Un perro ladra, un gato maulla y Paul mira la televisión. Ese es su trabajo. Quizá no siempre sea así, pero por el momento así es como es. Tu pensamiento de que Paul no debería ver tanto la televisión es solo tu manera de discutir mentalmente con lo que es. No te hace ningún bien y no cambia a Paul. El único efecto de este pensamiento es que te provoca tensión. Una vez que aceptas la realidad de que Paul mira demasiado la televisión, ¿quién sabe qué cambios pueden acontecer en tu vida? Para mí, la realidad es lo que es verdad. La verdad es cualquier cosa que está delante de ti, cualquier cosa que realmente está sucediendo. Te guste o no, ahora está lloviendo. No debería estar lloviendo, es simplemente un pensamiento. En realidad, el debería y el no debería no existen. Son solo pensamientos que imponemos a la realidad. La mente es como el nivel de un carpintero. Cuando la burbuja está desplazada hacia uno de los extremos, no debería estar lloviendo, sabemos que la mente está atrapada en su pensamiento. Cuando la burbuja está en el centro, está lloviendo. Sabemos que la superficie está equilibrada y que la mente está aceptando la realidad tal como es. Sin los debería y no debería, podemos ver la realidad tal como es, y esto nos hace libres para actuar de una manera efectiva, lúcida y sensata. Preguntarte ¿cuál es la realidad de eso? Puede ayudarte a sacar la mente de la historia y devolverla al mundo real. ¿De quién es asunto? Como dije antes, solo puedo identificar 3 tipos de asuntos en el universo. Los míos, los tuyos y los de Dios. Y para mí, Dios es la realidad. En los asuntos de quién estás cuando tienes el pensamiento que has escrito. Cuando piensas que algo o alguien que no sea tú necesita cambiar, estás mentalmente fuera de tus asuntos. Por supuesto, te sientes separado, solo y tenso. Paul está allí, pasándose la vida delante del televisor. Tú estás mentalmente allí, viviendo su vida, y no hay nadie aquí para ti.
Entonces le atribuyes la responsabilidad de tu soledad y tu frustración. Pregúntate, ¿de quién es asunto cuánta televisión veo? ¿De quién es asunto cuánta televisión ve Paul? ¿Y puedo saber realmente lo que a largo plazo es mejor para Paul? Paul no debería ver tanta televisión. ¿Es eso verdad? ¿De quién es asunto? La segunda pregunta. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Si la respuesta a la primera pregunta es sí, pregúntate, ¿tengo la absoluta certeza de que eso es verdad? En muchos casos, la afirmación solo parece ser verdad. Claro que lo parece. Tus conceptos se basan en una vida entera de creencias que no has investigado. Tras despertarme a la realidad en el año 1986, en muchas ocasiones advertí que la gente, en las conversaciones, los medios de comunicación y los libros, hacía afirmaciones como estas. En el mundo no hay suficiente comprensión. Hay demasiada violencia. Deberíamos amarnos más los unos a los otros. Son historias que yo también solía creer. Parecían ser afirmaciones sensibles, amables y humanitarias. Pero cuando las escuchaba, advertía que creer en ellas me provocaba tensión y me impedía sentirme sosegada interiormente. Por ejemplo, cuando escuchaba la historia «La gente debería ser más afectuosa», surgían en mí las preguntas. ¿Tengo la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿Puedo realmente saber por mí misma, en mi interior, que la gente debería ser más afectuosa? Aun cuando el mundo entero me diga que así debería ser, ¿es realmente verdad? Y para mi sorpresa, cuando escuché mi voz interior, vi que el mundo es lo que es, nada más y nada menos. En lo referente a la realidad, no hay ningún debería ser. Solo hay lo que es, de la manera que es y en este mismo momento. La verdad es anterior a cualquier historia. Y cualquier historia, antes de la investigación, nos impide ver lo que es verdad. Finalmente, podía indagar sobre cualquier historia potencialmente incómoda. ¿Tengo la absoluta certeza de que eso es verdad? Y la respuesta, como la pregunta, constituía una experiencia. No. Permanecía aferrada a esa respuesta, solitaria, tranquila, libre. ¿Cómo no iba a ser la respuesta correcta? Toda la gente que conocía y todos los libros decían que la respuesta debería ser sí, pero yo llegué a comprender que la verdad no puede ser dictada por nadie, porque tiene una existencia propia. En presencia de ese no interior, comprendí que el mundo es siempre como debe ser, me opusiese a él o no, y llegué a aceptar la realidad con todo mi corazón. Amo el mundo, sin condiciones. Estudiemos la afirmación. Me siento herida porque Paul está enfadado conmigo. Podrías haber contestado, sí, es verdad, Paul está enfadado conmigo. Su rostro está enrojecido. El cuello le late y me está gritando. De modo que ahí está la prueba. Pero vuelve de nuevo a ello. ¿Tienes la absoluta certeza de que con quien Paul está enfadado es contigo? ¿Puedes saber realmente lo que está ocurriendo en el interior de la mente de otra persona? ¿Puedes saber por su expresión facial o su lenguaje corporal lo que de verdad está pensando o sintiendo? ¿Has sentido alguna vez miedo o enfado, por ejemplo, y has advertido de qué modo señalabas con un dedo acusador a la persona que tenías más cerca? ¿Puedes saber perfectamente lo que otra persona está sintiendo, aun cuando ella misma te lo diga? ¿Puedes tener la seguridad de que comprende con claridad sus propios pensamientos y emociones? ¿Te has sentido alguna vez confundida respecto a quién o qué provoca tu enfado? ¿Tienes la absoluta certeza de que es verdad que Paul está enfadado contigo? Demos un paso más. ¿Tienes la absoluta certeza de que te sientes herida porque Paul está enfadado?
¿El enfado de Paul está ocasionándote en verdad un dolor? ¿Sería posible para ti, con otro estado mental, presenciar la explosión de la ira de Paul y no verlo como algo personal? ¿Qué pasaría si pudieses sencillamente escuchar, recibiendo con tranquilidad y afecto todo lo que te diga? Tras la indagación, eso es lo que yo experimenté. Supón que tu afirmación sea: Paul debería dejar de fumar. Por supuesto que debería hacerlo. Todo el mundo sabe que fumar provoca cáncer de pulmón. Ahora, profundiza más en la pregunta. ¿Tienes la absoluta certeza de que es verdad que Paul debería dejar de fumar? ¿Tienes la absoluta certeza de que su vida sería mejor o viviría más tiempo si dejase de fumar? ¿Puedes realmente saber qué es mejor para Paul en su propio camino? ¿Tienes la absoluta certeza de que si Paul dejase de fumar sería mejor para él o para ti a largo plazo? Y no estoy diciendo que no lo sería, solo hago la pregunta: ¿Paul debería dejar de fumar? ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Si tu respuesta continúa siendo sí, bien. Si piensas que tienes la absoluta certeza de que eso es verdad, lo adecuado es pasar a la tercera pregunta. Pero si te sientes un poco bloqueado, quizá quieras probar alguno de los siguientes ejercicios. Cuando piensas que es verdad. En ocasiones, quizá no te sientas cómodo al contestar que sí a las dos primeras preguntas. Tal vez sientas que te estás atascando en el proceso de indagación. Quieres profundizar más, pero la afirmación que has escrito o el pensamiento que te está torturando parece ser un hecho irrefutable. Aquí tienes algunos medios para conseguir que tus pensamientos salgan a la superficie y para impulsar nuevas afirmaciones que te permitan indagar más profundamente. Y eso significa que un método efectivo para inspirar consiste en añadir «y eso significa que» a tu afirmación original. La causa de tu sufrimiento probablemente sea un pensamiento que interpreta lo que ha ocurrido más que el pensamiento que has escrito. Esta frase adicional te impulsa a revelar tu interpretación del hecho. Digamos que has escrito: «Estoy enfadado con mi padre porque me pegó». ¿Es eso verdad? Sí, estás enfadado. Y sí, de niño te pegó en muchas ocasiones. Intenta escribir la afirmación con tu interpretación añadida. Estoy enfadado con mi padre porque me pegó, y eso significa que... Quizá podrías acabar esta afirmación con «y eso significa que no me quiere». Ahora que conoces cuál es tu interpretación, puedes iniciar la indagación. Escribe la nueva afirmación y aplícale las 4 preguntas y la inversión. El hecho de que te pegase significa que no te quería. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Tal vez llegues a descubrir que lo que realmente te provoca tensión es tu interpretación del hecho. ¿Qué crees que tendrías? Otro método para inspirarte a leer la afirmación original y preguntarte qué crees que tendrías si la realidad cooperase plenamente, en tu opinión, contigo. Supón que la afirmación que has escrito sea esta: Paul debería decirme que me ama. Tu respuesta a la pregunta ¿qué crees que tendrías? Podría ser que si Paul te dijese que te ama, te sentirías más segura. Escribe esta nueva afirmación: si Paul me dijese que me ama, me sentiría más segura, y sométela a la indagación. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Cuando tu afirmación expresa algo que crees que no quieres, léela e imagina el peor resultado que la realidad podría ofrecerte. Imagínate tus peores miedos viéndolos y desarrollándolos en el papel. Sé meticuloso, llévalos al límite. Por ejemplo, tu afirmación podría ser: tengo el corazón roto porque mi mujer me abandonó. Ahora pregúntate a ti mismo: ¿qué es lo peor que podría pasar?
Haz una lista de todos los acontecimientos terribles que podrían tener lugar como resultado de tu situación actual. Tras cada una de las espantosas escenas que aparezcan en tu mente, imagínate qué es lo siguiente que podría ocurrir. Y después de eso, ¿qué sucedería? Y después, sé como un niño asustado, no te contengas. Cuando acabes de escribir, empieza por el principio de la lista y aplica las 4 preguntas y la inversión a cada afirmación. ¿Qué es el debería? Una cuarta y útil sugerencia consiste en buscar una versión que contenga la expresión debería o no debería para tu afirmación original. Si tu enfado está provocado por la creencia de que la realidad debería haber sido diferente, podrías escribir de nuevo la afirmación y sustituir, por ejemplo, estoy enfadado con mi padre porque me pegó, por mi padre no debería haberme pegado. Probablemente te resultará más fácil investigar esta afirmación. Con la primera forma de esta afirmación, mi padre me pegó, sabemos la respuesta o creemos saberla. ¿Es eso verdad? Indudablemente sí. Pondríamos la mano en el fuego. Con la segunda versión, mi padre no debería haberme pegado. No estamos tan seguros y nos abrimos para descubrir otra verdad más profunda. ¿Dónde están tus pruebas? En ocasiones, estás convencido de que la afirmación que has escrito es verdadera y crees que tienes la certeza absoluta de que es verdad, pero no has examinado tus pruebas. Si realmente quieres saber la verdad, somete tus pruebas a la indagación. Aquí tienes un ejemplo. Afirmación original: estoy triste porque Paul no me ama. Las pruebas de que Paul no me ama son: a veces pasa por mi lado sin hablarme. Cuando entro en la habitación, él no me mira. No reconoce mi presencia, continúa haciendo lo que le interesa. No me llama por mi nombre. Le pido que saque la basura y finge que no me ha oído. Le digo a qué hora cenaremos y en ocasiones no se presenta. Cuando hablamos parece distante, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Investiga cada una de tus pruebas de la verdad, utilizando las 4 preguntas y la inversión, como en este ejemplo. A veces pasa por mi lado sin hablarme. Eso significa que no me ama. ¿Es eso verdad? ¿Tengo la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿Es posible que él esté simplemente mentalmente inmerso en otra cosa? Continúa con las 4 preguntas y la inversión. Cuando entro en la habitación, él no me mira. Eso significa que no me ama. ¿Es verdad? ¿Tengo la absoluta certeza de que eso significa que no me ama? Continúa examinando esta prueba con las 4 preguntas y la inversión. Haz lo mismo con toda la lista y después regresa a la indagación original. Estoy triste porque Paul no me ama. ¿Es eso verdad? Encuentra tus pruebas de la verdad. Piensa en una persona de tu vida, pasada o presente, que creas que no te ama. Después, haz una lista de tus pruebas de que eso es verdad. Ahora, investiga cada una de tus pruebas de la verdad mediante las 4 preguntas y la inversión. Tercera pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Con esta pregunta, empezamos a advertir la causa y el efecto interiores. Te das cuenta de que cuando crees en el pensamiento, experimentas una sensación incómoda, una perturbación cuya intensidad puede variar desde un tenue malestar hasta el miedo e incluso el pánico. Dado que quizá desde la primera pregunta hayas comprendido que el pensamiento no es verdadero para ti, estás contemplando el poder de la mentira. Tu naturaleza es verdadera, y cuando te opones a ella, no te sientes tú mismo. La tensión nunca es tan natural como la paz.
Después de que las 4 preguntas me descubriesen, reparaba en pensamientos como «la gente debería ser más afectuosa», y observaba que me provocaban un sentimiento de desasosiego. Me daba cuenta de que antes del pensamiento sentía paz. Mi mente estaba tranquila y serena. No había ninguna clase de tensión ni reacciones físicas molestas. Así era yo sin mi historia. Entonces, en la quietud de la conciencia, empecé a observar los sentimientos que provenían de mi apego a ese pensamiento. Y en esa quietud pude ver que el resultado de creer en ese pensamiento era un sentimiento de desasosiego y tristeza. El siguiente paso sería pensar, debería hacer algo al respecto. Y después, eso se transformaría en un sentimiento de culpabilidad, porque no tenía la menor idea de qué hacer para que la gente fuese más afectuosa, debido a que yo mismo no podía ser más afectuosa de lo que ya era. Cuando me pregunté, ¿cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento? Cuando creo que la gente debería ser más afectuosa. Comprobé que no solo experimentaba una sensación de incomodidad, esto era obvio, sino que también reaccionaba elaborando imágenes mentales, de los agravios que una vez había creído que había sufrido, de las cosas terribles que una vez había creído que la gente me había hecho, de lo cruel que mi primer marido había sido con los niños y conmigo. Para demostrarme que ese pensamiento era verdad, me iba volando a un mundo que no existía. Ahí estaba yo, sentada en una silla, con una taza de té en la mano y viviendo mentalmente en las imágenes de un pasado ilusorio. Me había convertido en un personaje de las páginas del mito del sufrimiento, la heroína que sufre atrapada en un mundo rebosante de injusticia. Había reaccionado viviendo en un cuerpo lleno de tensión y viéndolo todo a través de unos ojos temerosos. Era una sonámbula, alguien sumida en una pesadilla interminable. El remedio consistía sencillamente en investigarlo. Adoro la tercera pregunta. Una vez que la respondes por ti mismo, una vez que comprendes la causa y el efecto de un pensamiento, todo el sufrimiento empieza a desenmarañarse. Quizá no lo adviertas al principio, tal vez ni siquiera sepas que estás progresando, pero el progreso no es asunto tuyo. Solo continúa haciendo el trabajo y él te conducirá hasta lo más profundo. La próxima vez que aparezca el problema sobre el que estás trabajando, probablemente te sorprenda riéndote. Tal vez no sientas la menor tensión. Quizá ni siquiera adviertas el pensamiento. ¿Puedes encontrar una razón para renunciar a ese pensamiento? Y por favor, no intentes renunciar a él. Esta es una pregunta adicional que hago en ocasiones después de la tercera pregunta, porque puede aportar una transformación radical de la conciencia. Conjuntamente con la siguiente pregunta adicional, profundiza la conciencia sobre la causa y el efecto interiores. ¿Puedo encontrar una razón para renunciar a ese pensamiento? Sí, puedo. Antes de que apareciese el pensamiento me sentía en paz, y después de que apareciese siento contracción y tensión. Resulta importante comprender que la indagación consiste en advertir el pensamiento y no en renunciar a él. Eso no es posible. Si crees que te estoy pidiendo que renuncies a un pensamiento, escucha esto, no lo hago. La indagación no consiste en abandonar los pensamientos, sino en comprender lo que es verdad para ti a través de la conciencia y del amor incondicional por ti mismo. Una vez has visto la verdad, el pensamiento te abandona y no al revés. ¿Puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener ese pensamiento? Otra pregunta que hago a veces es, ¿puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener ese pensamiento? Quizás encuentres muchas razones, pero todas provocan tensión. Todas duelen, todas son estresantes. Ninguna de ellas es apacible o válida, no si lo que te interesa es poner fin a tu sufrimiento. Si encuentras una que te parezca válida, pregúntate, ¿es esta una razón apacible o estresante? ¿Qué aporta a mi vida este pensamiento?
paz o estrés? ¿Funciono con más eficacia y lucidez y soy más afectuoso cuando estoy estresado o cuando estoy libre de estrés? Según mi experiencia, cualquier tipo de estrés resulta poco eficaz. Cuarta pregunta. ¿Quién serías sin ese pensamiento? Esta es una pregunta muy poderosa. Imagínate en presencia de la persona sobre la que has escrito cuando estás haciendo lo que tú crees que no debería hacer. Ahora cierra los ojos durante 1 o 2 minutos. Respira profundamente e imagina quién serías si no fueses capaz de tener ese pensamiento. ¿De qué manera cambiaría tu vida en la misma situación, pero sin ese pensamiento? Mantén los ojos cerrados y observa a esa persona sin tu historia. ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo te sientes con ella sin tu historia? ¿Cómo la prefieres? ¿Con o sin tu historia? ¿Qué resulta más amable? ¿Qué resulta más apacible? Para muchas personas, la vida sin sus historias es literalmente inimaginable. No tienen ninguna referencia. Por esa razón, una respuesta común a esta pregunta es «no lo sé». Otras personas responden diciendo «sería libre», «tendría paz» o «sería una persona más afectuosa». Tú podrías decir «estaría lo bastante lúcido para comprender la situación y actuar con eficacia». Sin nuestras historias, no solo somos capaces de actuar con eficacia y sin miedo, sino que también nos convertimos en un amigo que sabe escuchar. Somos personas que viven felizmente su vida. La apreciación y la gratitud se han convertido para nosotros en algo tan natural como respirar. La felicidad es el estado natural de alguien que sabe que no hay nada que saber y que ya tiene todo lo que necesita aquí y ahora. La respuesta a la cuarta pregunta podría dejarnos sin identidad. Esto resulta muy excitante. Me quedo sin nada y no siendo otra cosa que la realidad del momento. Una mujer sentada en una silla escribiendo. Esto puede dar algo de miedo, puesto que no deja lugar a la ilusión pasada o futura. Quizá te preguntes, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? Nada tiene sentido. Yo te diría, sin pasado ni futuro, no sabrás cómo vivir. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? No sabes qué hacer y nada tiene sentido. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Escribe tus miedos y somete de nuevo a la indagación esos sutiles e intrincados conceptos. El objetivo de la indagación es devolvernos a nuestro estado mental cuerdo, a fin de que podamos comprender por nosotros mismos que vivimos en el paraíso y ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello. ¿Quién serías sin ese pensamiento? Es la versión de la cuarta pregunta que te recomiendo si no estás familiarizado con el trabajo. Pero invito a la gente a formular la pregunta también de otra manera. ¿Quién o qué serías sin ese pensamiento? Medítalo. Permita que cualquier pensamiento o imagen llegue hasta ti y se aleje mientras piensas en esta versión de la pregunta. Puede constituir una experiencia altamente positiva. Tal vez también quieras considerar la fórmula original de la cuarta pregunta. ¿Qué serías sin ese pensamiento? Paz es la respuesta a la que con frecuencia llegan muchas personas. Y de nuevo yo pregunto, ¿qué serías incluso sin ese pensamiento? La inversión. La inversión es una parte del trabajo muy poderosa. Es la parte en la que tomas lo que has escrito sobre otras personas y compruebas si es igual de verdadero o más verdadero cuando te lo aplicas a ti mismo. Mientras pienses que la causa de tu problema está ahí fuera, mientras pienses que cualquier persona o cualquier cosa es la responsable de tu sufrimiento, la situación es irremediable.
Significa que te sitúas para siempre en el papel de víctima, que estás sufriendo en el paraíso. De modo que empieza a llevar la verdad a casa y a liberarte. La indagación combinada con la inversión es el camino más rápido para llegar a comprendernos a nosotros mismos. Por ejemplo, la afirmación «Paul no es amable» se convierte en «yo no soy amable». Entra en tu interior y encuentra las situaciones de tu vida en las que esta afirmación parezca verdadera para ti. ¿Tampoco has sido tú amable con Paul? Examina tus respuestas a las preguntas. ¿Cómo reaccionas cuando piensas que Paul no es amable? ¿Cómo le tratas? ¿Acaso no tratas a Paul poco amablemente en el momento en que lo que estás viviendo como una persona poco amable? Experimenta lo que sientes cuando crees que Paul no es amable. Probablemente se te tense el cuerpo, el corazón se te acelere y quizá te sofoques. ¿Es eso ser amable contigo misma? Quizás empieces a juzgar y te pongas a la defensiva. ¿Cómo te sientes interiormente? Esas reacciones son el resultado de un pensamiento que no has investigado. Cuando, por ejemplo, Paul te insulta, ¿cuántas veces vuelves a ver la escena en tu mente? ¿Quién es menos amable? ¿Paul, que te ha insultado una vez hoy? ¿O tú, que has multiplicado su insulto una y otra vez en tu mente? Considera lo siguiente. ¿Tus sentimientos eran el resultado de la acción de Paul en sí misma o de tus propios juicios sobre ella? Si Paul te insultase y tú no lo supieses, ¿sufrirías? Permanece en calma. Profundiza. Concéntrate mentalmente en tus propios asuntos mientras reflexionas sobre esta cuestión. Los 3 tipos de inversión. Hay 3 maneras de realizar la inversión. Un juicio puede invertirse hacia uno mismo, hacia la otra persona y hacia lo opuesto. Puedes jugar con muchas combinaciones posibles de estos 3 tipos básicos de inversión. No se trata de encontrar el mayor número posible de inversiones, sino de hallar aquellas que te liberan de la pesadilla a la que inocentemente te has apegado. Invierte la afirmación original como quieras hasta que encuentres aquellas inversiones que calen más profundamente en ti. Juguemos con la afirmación «Paul debería apreciarme». Primero inviértela hacia ti. Yo debería apreciarme a mí misma. Es mi tarea, no la suya. Luego inviértela hacia la otra persona. Yo debería apreciar a Paul. Si creo que esto es tan fácil para Paul apreciarme, ¿puedo yo apreciar a Paul? ¿Puedo yo vivir eso? Después, inviértela hacia lo opuesto. Paul no debería apreciarme. Esta es la realidad a veces. Paul no debería apreciarme, a menos que lo haga. Has de estar dispuesto a adentrarte en tu interior con cada inversión. Pregúntate si es igual de verdadera o más verdadera que la afirmación original. ¿En qué medida es aplicable a ti en tu vida? Apropiatelo. Si eso te parece difícil, añade las palabras «en ocasiones» a la inversión. ¿Puedes admitir que en ocasiones es verdad para ti, aun cuando únicamente sea en el momento en que estás pensando que es verdad para la otra persona? Quizá quieras hacer una lista de las muchas maneras y situaciones en que no has apreciado a Paul. Haz una lista de cómo no aprecias a otras personas y otras situaciones de tu vida. Haz una lista de las cosas que haces por ti y por los demás, y descubre de qué modo no siempre te aprecias a ti misma. Te sugiero que utilices siempre las 4 preguntas antes de aplicar la inversión. Quizás sientas la tentación de tomar un atajo y saltar a la inversión sin someter antes tu afirmación a la indagación. Esta no es una manera efectiva de utilizar la inversión. Si no te haces las preguntas primero, la inversión puede resultar cruel y vergonzosa. El sentimiento del juicio dirigido directamente hacia ti puede ser brutal si tiene lugar antes de la meticulosa educación que te brindan las 4 preguntas.
Te educan porque ponen fin a tu ignorancia sobre lo que crees que es verdad. La inversión como última fase del proceso tiene más sentido y resulta más delicada. Haciéndote las 4 preguntas primero y profundizando en las respuestas después, te será posible vivir las inversiones como revelaciones y no como una gimnasia mental. El trabajo no tiene nada que ver con la vergüenza ni con el sentimiento de culpabilidad. No se trata de demostrar que tú eres quien está equivocado o de forzarte a creer que otra persona tiene la razón. El poder de la inversión reside en el descubrimiento de que todo lo que crees que ves en el exterior es realmente una proyección de tu propia mente. Todo es un reflejo de tu pensamiento. Una vez que hayas aprendido a buscar tus propias respuestas y a abrirte a las inversiones, experimentarás esto por ti mismo. Al descubrir la inocencia de la persona a la que has juzgado, llegarás a reconocer tu propia inocencia. En ocasiones, tal vez no encuentres la inversión en tu conducta o tus actos. En ese caso, búscala en tu propio pensamiento. Por ejemplo, la inversión de Paul debería dejar de fumar es yo debería dejar de fumar. Quizá no hayas fumado un solo cigarrillo en tu vida. Podría ser que estuvieses fumando en tu mente. Una y otra vez fumas mentalmente con enfado y frustración mientras te imaginas a Paul apestando la casa con el humo de sus cigarrillos. ¿Fumas mentalmente más veces al día de las que fuma Paul? Entonces, tu prescripción para obtener paz sería dejar de fumar mentalmente y dejar de estar enfadada por el hecho de que Paul fume. Otra sugerencia consiste en sustituir la palabra fumar por otra cosa. Tal vez nunca hayas fumado, pero ¿hay otra cosa que tú utilices de la misma manera que Paul utiliza sus cigarrillos? ¿Comida, medicamentos, tarjetas de crédito o relaciones? Tu inversión podría ser: debería dejar de utilizar las tarjetas de crédito para sentirme mejor. Has de estar dispuesta a aceptar el consejo que tú le ofreces a él, el consejo que te enseña a vivir en tus propios asuntos. Las inversiones en acción. El descubrimiento de uno mismo no está completo hasta que no se convierte en una acción. Vive las inversiones. Cuando ves de qué modo has estado sermoneando a los demás, vuelve atrás y compénsales. Hazles saber lo difícil que resulta para ti hacer lo que querías que hiciesen ellos. Hazles saber de qué manera los manipulabas y estafabas, cómo te enfadabas y utilizabas el sexo, el dinero y la culpa para conseguir lo que querías. Yo no siempre fui capaz de seguir los consejos que tan generosamente ofrecía a los demás. Cuando lo comprendí, me descubrí en el mismo terreno que la gente a la que había juzgado. Vi que no resultaba tan fácil para ninguno de nosotros seguir mi filosofía. Me di cuenta de que todos hacemos lo máximo que podemos. Así es como empieza una vida de humildad. Dar explicaciones es otro poderoso método que descubrí para manifestar lo que uno ha descubierto de sí mismo. El primer año, después de haberme despertado a la realidad, a menudo me acercaba a las personas a las que había estado juzgando y compartía con ellas mis inversiones y la comprensión que me habían aportado. Solo explicaba lo que había descubierto sobre mí con respecto a cualquiera de las dificultades que experimentaba. Les hablaba de mi parte. Bajo ninguna circunstancia les hablaba de su parte. Y lo hice a fin de oírlo en presencia de un mínimo de 2 testigos, la otra persona y yo. Lo di y lo recibí. Si, por ejemplo, tu afirmación decía «él me mintió», una inversión sería «yo le mentí». Ahora, haz una lista de una buena parte de las mentiras que recuerdas haber dicho y comunícaselas a la otra persona sin mencionar de ninguna manera sus propias mentiras. Sus mentiras son asunto suyo. Haces esto por tu propia libertad. La humildad es el lugar que brinda el reposo más verdadero. Cuando quise avanzar más deprisa y con mayor libertad, descubrí que pedir disculpas y ofrecer una rectificación sincera constituía un atajo maravilloso.
Rectificar significa corregir lo que se ha percibido como indebido. Lo que denomino rectificaciones vivientes es algo que tienes a tu alcance y que tiene un alcance todavía mayor. Es aplicable no solo a un incidente en particular, sino a todos los futuros incidentes de la misma clase. Cuando, a través de la indagación, comprendí que en el pasado había herido a alguien, dejé de herir a cualquier persona. Si incluso después de esto hería a alguien, le dije de inmediato por qué lo había hecho, que tenía miedo de perder o qué quería obtener de él, y empecé de nuevo, siempre con una pizarra limpia. Este es un poderoso método para vivir libremente. Una disculpa sincera constituye un medio para rectificar un error y empezar de nuevo en un terreno equilibrado y libre de culpa. Discúlpate y rectifica por tu propio bien. Se trata de tu propia paz. ¿De qué sirve ser un santo parlante? La tierra está llena de ellos. Paz es lo que ya eres, sin ninguna historia. ¿Puedes sencillamente vivir esa paz? Examina tu lista de ejemplos de cómo la inversión es verdadera para ti y subraya cada afirmación en la que sientas que has herido a alguien de alguna manera. Tu lista de respuestas a la tercera pregunta, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento?, podría mantenerte muy ocupado dando explicaciones y pidiendo disculpas. Rectifica contigo mismo rectificando con los demás. Ofréceles en igual medida lo que crees que tomaste a sus expensas. Las explicaciones sinceras y no manipuladoras, unidas a las rectificaciones vivientes, aportan una intimidad verdadera a las relaciones, una intimidad que de otro modo resulta imposible. Si alguna de las personas que aparecen en tu hoja de trabajo está muerta, haz rectificaciones vivientes con el resto. Bríndales lo que hubieras dado a esa persona por tu propio bien. Conocí a un hombre que se tomaba su libertad muy seriamente. Había sido un drogadicto y un ladrón. Había entrado a robar en muchas casas y había sido muy bueno en lo que hacía. Después de haber estado haciendo el trabajo durante una temporada, elaboró una lista de todas las personas a las cuales había robado y de lo que les había robado con tanta exactitud como pudo. Cuando acabó la lista, había docenas de personas y de casas en ella. Y entonces empezó a hacer la inversión. Sabía que acabaría en la cárcel, y sin embargo, tenía que hacer lo que era correcto para él. Fue casa por casa y llamó a cada una de las puertas. Era un afroamericano y algunos de los lugares a los que volvió no resultaron muy agradables para él porque creían en los prejuicios, pero continuó trabajando en ello y llamando a las puertas. Cuando la gente respondía, él explicaba quién era y qué había robado. Entonces pedía disculpas y preguntaba, ¿cómo puedo rectificar esto? Haré lo que sea necesario. Y nadie llamó nunca a la policía. Le decían cosas como, de acuerdo, arréglame el coche, o píntame la casa. Él hacía el trabajo con placer y después marcaba una cruz al lado del nombre de esa persona en su lista. Y me dijo que cada brochazo de pintura para él era Dios, Dios, Dios. Tengo un hijo, Ross, que ha estado realizando el trabajo desde hace mucho tiempo. Hace 8 o 9 años advertí que a veces, mientras estábamos comprando, me decía, «Espérame, mamá, enseguida vuelvo», y me dejaba durante unos 10 minutos. En una ocasión, observé a través del aparador de la tienda cómo escogió una camisa, se acercó a la caja y pagó por ella. Después volvió a la estantería, miró hacia los lados para asegurarse de que nadie le observaba, volvió a poner la camisa en su sitio y salió de la tienda. Le pregunté lo que había hecho y me dijo, «Hace un tiempo robé unas cosas en 5 o 6 tiendas. Fue horrible, mamá. Ahora cuando veo una de las tiendas en las que robé algo, entro, busco algún artículo parecido al que robé, pago por él y lo vuelvo a depositar donde estaba. Intenté confesar mi culpa, decir, aquí está el dinero por lo que robé y si quieren llevarme a juicio estoy de acuerdo». Y entonces habría una gran confusión. Llamarían al director y éste no sabría qué hacer con el dinero. Me diría que era demasiado complicado arreglar aquello con los ordenadores. Y si llamaban a la policía dirían que tienen que cogerte cometido el delito. De modo que habrían acabado diciéndome que ellos no podían hacer nada. Pero yo realmente necesitaba hacer una inversión, de modo que encontré esta manera. Para mí funciona.
A Ross también le cuesta practicar un ejercicio que yo recomiendo. Se trata de realizar un acto de amabilidad sin ser descubierto. Si te descubren, ese acto no cuenta y tienes que empezar de nuevo. Le he visto en parques de atracciones observando a niños que parecían no tener suficiente dinero. Saca un billete de su cartera, se agacha delante del niño, finge cogerlo del suelo y se lo ofrece diciendo: «Se te ha caído esto, tío», y después se aleja rápidamente sin volverse a mirar atrás una sola vez. Es un maestro extraordinario de cómo practicar la inversión a través de las rectificaciones vivientes. Incluir esta práctica en la vida diaria es un acto de generosidad hacia ti mismo, y los resultados son realmente milagrosos. La inversión para la afirmación del punto 6 de la hoja de trabajo para juzgar a tu prójimo. Esta inversión, hoja de trabajo, es un poco distinta a las demás. Sustituimos «no quiero, nunca más» por «estoy dispuesto a» y «estoy deseoso de». Por ejemplo, «no quiero discutir nunca más con Paul». Al invertirse queda así: «estoy dispuesta a discutir con Paul de nuevo» y «estoy deseosa de discutir con Paul de nuevo». El objeto de esta inversión es el de aceptar toda la vida. Decir y querer decir. Estoy dispuesto a da lugar a la apertura, la creatividad y la flexibilidad. Cualquier resistencia que puedas haber sentido se suaviza y esto te permite iluminarte, en lugar de seguir aplicando desesperadamente la fuerza de voluntad, o la mera fuerza, para erradicar esa situación de tu vida. Decir y querer decir «estoy deseoso de» es una manera de abrirte activamente a lo que la vida despliega ante ti. Por ejemplo, «me niego a seguir viviendo con Paul si no cambia». Se convierte en «estoy dispuesta a vivir con Paul si no cambia». Y «estoy deseosa de vivir con Paul si no cambia» también sigue así. Podrías pensar con ilusión en ello. Podrías encontrarte viviendo con él, aunque solo sea mentalmente. He trabajado con personas que continuaban amargadas aunque hacía 20 años que su pareja había muerto. Vivas con él o no, probablemente tendrás este pensamiento de nuevo y quizás sientas la tensión y la depresión resultantes. Espera con ilusión estos sentimientos. Son un recordatorio de que es hora de que despiertes. Los sentimientos incómodos te llevarán de nuevo al trabajo. Esto no significa que tengas que vivir con Paul. Solo significa que ya no te estás cerrando a la realidad. La buena voluntad abre la puerta a todas las posibilidades que la vida puede ofrecer. Aquí tienes 2 ejemplos más de nuestra hoja de trabajo de muestra. Afirmación original del punto 6. Me niego a ver cómo Paul arruina su salud. Inversiones. Estoy dispuesta a ver cómo Paul arruina su salud. Estoy deseosa de ver cómo Paul arruina su salud. Afirmación original del punto 6. No quiero ser ignorada por Paul nunca más. La inversión sería: estoy dispuesta a ser ignorada por Paul de nuevo. Estoy deseosa de ser ignorada por Paul de nuevo. Es bueno reconocer que los mismos sentimientos o la misma situación pueden suceder de nuevo, aunque solo sea en tus pensamientos. Cuando comprendes que el sufrimiento y el malestar son la llamada para iniciar la indagación, probablemente empieces a esperar con ilusión los sentimientos molestos. Tal vez incluso los consideres amigos que vienen a enseñarte que todavía no has investigado el camino con la suficiente meticulosidad. Ya no es necesario esperar a que la gente o las situaciones cambien a fin de experimentar la paz y la armonía. El trabajo es la manera más directa de orquestar tu propia felicidad. Nadie puede herirme. Ese es mi trabajo.